¿Qué misterios se esconden tras las antiguas prácticas de sacrificio? ¿Qué significado oculto yace en el oscuro pacto de sangre de Yahvé? Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Desde tiempos inmemoriales, las páginas de las Escrituras han hablado de sacrificios, ofrendas de sangre y pactos sellados en el altar. Pero lo que se presenta como simple ritualismo religioso encierra, en realidad, una red de simbolismos oscuros y profundos que muchos prefieren no ver. La sangre derramada, el dolor y la vida misma se entrelazan en un pacto que trasciende lo físico, un pacto que, según los antiguos, conecta a la humanidad con poderes más allá de nuestra comprensión. ¿Qué significa realmente este pacto de sangre? ¿Qué ocultos propósitos se encuentran detrás de los sacrificios bíblicos? Prepárense para un viaje que desafiará sus percepciones y despertará sus almas adormecidas. Desde la antigüedad, el sacrificio ha sido un acto central en muchas culturas. En la Biblia, los sacrificios de animales y ofrendas de sangre son ritos que encontramos en las historias más tempranas. Abel ofrece a Yahvé los primogénitos de su rebaño, y Noé, después del diluvio, erige un altar y sacrifica animales en señal de agradecimiento. ¿Pero era simplemente gratitud lo que se buscaba? ¿O hay un significado más oscuro detrás de estos actos? En el mundo antiguo, la sangre era considerada la esencia de la vida, un puente entre lo terrenal y lo divino. Yahvé, el Dios de los patriarcas, exige sacrificios precisos, rituales meticulosos que, según los textos, establecen un pacto entre el cielo y la tierra. Este pacto de sangre, sellado a través de la vida derramada, se convierte en la base de una relación sagrada entre lo divino y la humanidad. Pero, ¿por qué la sangre? ¿Qué poder oculto reside en este fluido vital que justifica su derramamiento constante? Mientras las culturas circundantes ofrecían sacrificios a sus deidades como actos de devoción o aplacamiento, el pacto de Yahvé parecía exigir algo más profundo. Cada gota de sangre derramada en los altares bíblicos es un eco de un acuerdo esotérico, un intercambio de poder y esencia entre los mundos. Los sacrificios bíblicos, entonces, no eran meros rituales, eran el sello de un pacto que iba más allá de lo visible. Así, el contexto histórico nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Era el sacrificio un simple acto de fe o una pieza en un juego cósmico más grande? La narrativa bíblica, con sus complejos simbolismos, sugiere que estos actos rituales eran más que un simple tributo. Nos abre la puerta hacia un misterio insondable que se despliega a lo largo de los textos sagrados. En los textos sagrados, se habla del olor agradable de los sacrificios ascendiendo hacia Yahvé. Este detalle aparentemente simple esconde un simbolismo esotérico. El aroma del sacrificio es el puente que une lo mortal con lo inmortal, un mensaje de sumisión y reverencia que trasciende la mera carne y hueso. Los antiguos gnósticos creían que el mundo material era una prisión creada por fuerzas superiores, y que la sangre, con su poder vital, contenía la llave para liberarse. El acto del sacrificio no solo servía para aplacar la ira de Yahvé o buscar su favor, sino que era un recordatorio constante de la frágil naturaleza del ser humano frente a las potencias cósmicas. La sangre ofrecida en el altar era, en esencia, una forma de devolver la chispa divina al origen, de participar en un ciclo cósmico de vida, muerte y renacimiento. Pero, ¿quién realmente se beneficiaba de este pacto? Según las tradiciones ocultas, el derramamiento de sangre tiene un propósito energético. La energía vital liberada en el sacrificio alimenta y mantiene la conexión con los planos superiores, estableciendo un flujo entre el mundo físico y el mundo de lo invisible. ¿Podría ser que estos sacrificios alimentaban a algo más que a un simple dios tribal? ¿Podría ser que estos rituales eran una forma de mantener un equilibrio oculto entre las fuerzas de la creación y la destrucción? Los sacrificios, entonces, pueden ser vistos como rituales de alquimia espiritual. No eran simplemente ceremonias para obtener el favor divino, sino actos de transformación que cambiaban el tejido mismo de la realidad. En este contexto,
la sangre se convierte en el símbolo del sacrificio último, el lazo entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre el mundo visible y el invisible. Las escrituras describen escenas de sacrificio con detalles inquietantes, animales degollados, altares empapados en sangre y un silencio que sigue a la última exhalación. Este silencio, según los antiguos textos apócrifos, es la voz del pacto. Es el instante en que lo terrenal se une con lo divino, donde el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Algunos textos gnósticos sugieren que estos sacrificios no eran solo para Yahvé, sino para otras entidades que se alimentaban de la energía liberada. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de un pacto eterno sellado por la sangre, un pacto que trascendía generaciones y que requería un tributo constante. Pero, ¿quién dictaba las reglas de este pacto? En el templo de Salomón, los sacrificios se llevaban a cabo con precisión ritual. No era solo una ofrenda, sino un acto de magia, un ritual que mantenía la armonía entre el mundo visible y el invisible. El sacrificio de Isaac, la historia que deja a muchos perturbados, se presenta como el clímax de este misterio. Yahvé exige a Abraham que ofrezca a su hijo, su propia carne y sangre, en el altar. En el último instante, un carnero aparece como sustituto. ¿Pero fue esto una mera prueba de fe? O, como sugieren algunos textos ocultistas, fue un momento de revelación, donde se mostró que el pacto de sangre iba más allá de los límites de la comprensión humana. Estos secretos prohibidos nos llevan a cuestionar la verdadera naturaleza de los sacrificios bíblicos. ¿Eran simplemente pruebas de fe, o era la sangre derramada una forma de abrir portales hacia otras dimensiones, manteniendo un equilibrio entre el mundo humano y los reinos ocultos? Así, el sacrificio emerge no como un acto de devoción sino como una llave que abre la puerta a misterios aún más oscuros. La sangre, como se ha dicho, es el portador de la vida, el recipiente del espíritu. Los rituales de sacrificio eran, por lo tanto, actos de trascendencia. La sangre derramada en los altares se convertía en un canal, un medio por el cual las energías divinas podían descender al mundo de los mortales. En las prácticas ocultas, el sacrificio era visto como una forma de transformación, una alquimia espiritual donde la vida se entregaba para alcanzar una forma superior de existencia. En el esoterismo, se habla de la sangre como el símbolo de la esencia divina que corre por las venas de todo ser vivo. Los sacrificios bíblicos se convierten entonces en una danza cósmica, un intercambio entre el macrocosmos y el microcosmos. La sangre derramada es la ofrenda que permite la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, un puente que une lo finito con lo infinito. El sacrificio, por lo tanto, se convierte en un ritual sagrado, una forma de trascender las limitaciones de la existencia material. Al derramar la sangre en el altar, se liberaba una energía que podía ser utilizada para acceder a niveles superiores de conciencia. Los antiguos creían que a través de estos rituales, se establecía una comunión con las fuerzas cósmicas, una relación íntima con el misterio del ser. Yahvé, en este contexto, se convierte en el guardián de este pacto de sangre, el intermediario entre lo divino y lo humano. Los sacrificios no eran simplemente una forma de expiar los pecados, sino una manera de participar en un ciclo eterno, una danza de vida y muerte que se repetía a lo largo de las eras. La sangre, entonces, es la clave de este misterio, el lazo que nos une a lo divino y a lo eterno. Los sacrificios bíblicos también presentan contradicciones que han desconcertado a eruditos y místicos por igual. ¿Por qué un Dios omnipotente necesitaría sangre para sellar un pacto? Algunos textos apócrifos sugieren que el sacrificio no era una demanda de Yahvé, sino una forma de mantener a la humanidad en un estado de temor y dependencia. Si la sangre es vida, entonces, al derramarla, se ofrecía más que la vida misma, se ofrecía la esencia, la chispa divina contenida en cada ser. Esto lleva a una reflexión inquietante,
¿Fueron los sacrificios un acto de devoción o una transacción con entidades que habitaban más allá del plano terrenal? La Biblia misma parece oscilar entre la condena y la exaltación de los sacrificios. En algunas narraciones, Yahvé rechaza las ofrendas por ser meros rituales vacíos, mientras que en otras, los exige como una condición para la alianza con su pueblo elegido. Estos contrastes apuntan a la existencia de un conocimiento perdido, una verdad que se ha ocultado tras los velos de la doctrina y la fe. Los ritos sacrificiales, más que simples actos religiosos, podrían ser fragmentos de una verdad más profunda sobre la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con lo divino. Nos enfrentamos a un laberinto de simbolismos y significados que parecen cambiar con cada giro de la narrativa bíblica. En el fondo de este laberinto, el pacto de sangre se revela como un símbolo multifacético, una llave que abre múltiples puertas hacia lo desconocido. A través de los sacrificios, se mantenía un equilibrio, un flujo de energía entre el mundo humano y las fuerzas cósmicas. Y en este intercambio, la sangre se convertía en el vínculo sagrado que unía lo visible con lo invisible, lo mortal con lo eterno. Hoy en día, los ecos de estos antiguos sacrificios resuenan en nuestras vidas, aunque quizás de formas más sutiles. Las antiguas prácticas han sido reemplazadas por rituales modernos, donde la sangre ya no se derrama en altares de piedra, sino en los campos de batalla, en los laboratorios y en las salas de operaciones. La búsqueda de la trascendencia, de la conexión con lo divino, persiste, aunque los métodos hayan cambiado. La sociedad moderna se enfrenta a una paradoja similar a la de los antiguos. La sangre sigue siendo vista como el portador de la vida, pero también como el precio de la libertad, el costo de la transformación. Los pactos de sangre han sido reemplazados por contratos y compromisos, pero el simbolismo persiste. Seguimos buscando una forma de trascender, de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, la esencia del sacrificio se mantiene viva en la psique humana. Los antiguos sabían que la sangre era la clave, el elemento que conectaba el mundo material con el espiritual. La ciencia moderna ha desentrañado muchos de los secretos de la vida, pero la esencia del pacto de sangre sigue siendo un misterio. Nos recuerda que, a pesar de todo nuestro conocimiento, seguimos siendo parte de un vasto e incomprensible universo. Y así, el pacto de sangre oculto de Yahvé sigue siendo un enigma que trasciende el tiempo. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a buscar las conexiones ocultas que unen nuestro mundo con los reinos invisibles. En el fondo, el sacrificio no es solo un acto de devoción, sino un reflejo de nuestra eterna búsqueda de la verdad y el significado. Ahora, enfrentémonos a una revelación que desafía la ortodoxia. Los sacrificios bíblicos, y en particular el pacto de sangre, pueden haber sido una forma de manipulación espiritual. Las antiguas enseñanzas gnósticas y esotéricas sugieren que estos ritos no eran necesariamente para el beneficio de la humanidad, sino para mantenerla en un estado de sumisión y control. ¿Podría ser que el verdadero propósito de estos sacrificios era mantener un equilibrio energético que favoreciera a ciertas entidades o fuerzas cósmicas? Esta perspectiva nos lleva a cuestionar la naturaleza de lo divino. Si Yahvé requería sangre para sellar sus pactos, ¿era realmente un Dios benevolente o una entidad que buscaba algo más? Algunos esoteristas sugieren que la demanda de sangre era una forma de obtener poder, de extraer la energía vital de los seres vivos para mantener su propia existencia o influencia. Esto coloca a los sacrificios en una luz completamente diferente, como un intercambio de energía donde la humanidad era el oferente y las fuerzas invisibles, los beneficiarios. En la tradición gnóstica, se habla del demiurgo, un ser que creó el mundo material como una prisión para las almas. Los sacrificios, entonces, se convierten en actos de mantenimiento de esta prisión, rituales que refuerzan el control del demiurgo sobre el mundo. La sangre derramada es el tributo que mantiene este orden cósmico, un recordatorio constante de la supremacía de las fuerzas que operan en las sombras. Si esta revelación es cierta, nos enfrentamos a una verdad inquietante: los sacrificios no eran simplemente ofrendas a un dios,
sino parte de un sistema de control más amplio, un pacto de sangre que mantiene a la humanidad en un ciclo de vida y muerte, atrapada entre las fuerzas de la creación y la destrucción. Un pacto que, hasta el día de hoy, sigue marcando nuestra existencia. Y así, llegamos al umbral de un misterio que se despliega en infinitas capas. El pacto de sangre oculto de Yahvé nos invita a mirar más allá de las narrativas convencionales, a explorar los recovecos oscuros de la historia y la espiritualidad. Nos enfrenta a la posibilidad de que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos comprender, y que los sacrificios no fueron meros actos rituales, sino parte de un intrincado tapiz de fuerzas invisibles. La sangre, como símbolo de la vida, es también un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de nuestra conexión con lo divino y lo desconocido. Al final, los sacrificios bíblicos y el pacto de sangre de Yahvé nos desafían a cuestionar nuestras creencias, a indagar en los misterios ocultos que han dado forma a nuestra percepción del mundo. Nos invitan a buscar la verdad más allá de las apariencias, a descubrir lo que se esconde en las sombras. La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Recuerda, la historia que conocemos es solo una versión de la verdad. Debemos mirar más allá de lo evidente y adentrarnos en los misterios ocultos que han dado forma al mundo. La realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que podríamos imaginar. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando.